Buenos días. Hoy continuamos con la lectura del libro de Éxodo, un libro apasionante, y nos encontramos en la construcción o las instrucciones que Dios le dio a Moisés para construir el templo desmontable, el tabernáculo. Y yo he titulado la reflexión de hoy como La cortina que cambió la historia. Seguimos con las instrucciones de Dios, que Dios le da a Moisés para la construcción del tabernáculo, el templo desmontable que usó el pueblo de Israel en el desierto. Ayer vimos algunas piezas fundamentales que había en el interior del tabernáculo, y en este capítulo 26 encontramos los detalles de cómo tenía que ser cubierto y sustentado el tabernáculo. Dice el texto, que solamente voy a leer algunos textos concretos, no voy a leer todo el detalle. Dice: haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Confecciona después 11 cortinas más con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Y completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidos y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo construye soportes de madera de acacia. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo, 5 para el lado sur, y prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que dará al occidente. Me he saltado un montón de textos donde hablaba de cómo tenía que ser cosido, en cuántas piezas, qué medidas tenían que tener, pero simplemente menciono esto, porque es una parte, ¿no? Lo importante es que Dios repite por segunda vez, y leo literalmente: arma el tabernáculo según el modelo que se te mostró en el monte. Con mucho tiempo podríamos explicar el significado de cada tela, de cada uno de los detalles que ni siquiera hemos leído, pero hoy quiero enfocarme en una sola pieza fundamental. Presta atención a lo que dice el texto. Para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines altamente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Sí, fundamental era el arca del pacto, del que hablábamos ayer, con los querubines. La segunda pieza trascendental era el tabernáculo, era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. No sé si físicamente somos capaces de ubicarnos, pero había 2 salas que estaban cubiertas con todas las cortinas que hemos mencionado antes. Un lugar era el santísimo y el otro era el lugar santo. Recordemos que el lugar santísimo es donde se encontraba el arca del pacto con los querubines, y es donde Dios se hacía presente y hablaba con el sumo sacerdote, y en el lugar santo se ubicaban los otros elementos. Así es como termina este capítulo. Y la cortina separaba ambas salas. Era una cortina infranqueable, más que una vez al año y por el sumo sacerdote, para encontrarse con la presencia de Dios. Ningún otro sacerdote, y menos aún el pueblo, podían cruzar esa cortina. Pero sucedió algo que cambió la historia. Escucha esta narración de Mateo. Y entonces Jesús volvió a gritar, estaba colgado en la cruz, y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo ya no era el tabernáculo, sino que era un templo físico, construido fijo, no era ambulante, se rasgó, repito, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Mateo 27, del 50 al 52. En el momento en que Jesús murió, la cortina se rasgó de arriba a abajo y desapareció esa barrera que separaba al hombre de Dios, que separaba los 2 lugares, pero que realmente separaba a todos los seres humanos de Dios. Por eso quien escribió la carta de Hebreos explicó la importancia de esa cortina que Dios mismo rompió. Escucha. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida.
a través de la cortina al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hebreos 10, del 19 al 22. Ayer decíamos que Dios habita en nosotros, si le dejamos el lugar que le corresponde, claro. Hoy afirmamos que cualquier barrera que nos impide o nos impedía intimar con Dios fue rota en la cruz. Y hoy tenemos acceso directo a Dios. La cortina ya no está. Pero la pregunta realmente importante es, ¿estamos traspasando las barreras que nos separan de Dios o vivimos en esa intimidad con Dios que nadie puede impedir sino nosotros mismos? Ya no hay cortinas, ni muros, ni barreras. No seamos nosotros las cortinas. Que nuestro pecado ni nuestra apatía nos separe de Dios, porque Dios ya rompió la cortina de arriba abajo. Y dejadme que os explique. ¿Qué quiere decir que fue de arriba abajo? De arriba quien la rasgó y no nosotros. Fue Dios quien la rasgó de arriba abajo y no nosotros, que si no diría de abajo arriba. Dios decidió habitar entre nosotros. No levantemos de nuevo cortinas que nos separen de Él. Vivamos en intimidad con Él. Buen y bendecido día.